Primero, antes que nada, agradecerles por tu oportunidad de estar con ustedes. Por favor, díganme si se escucha bien, si estoy hablando demasiado rápido. Bueno, les agradezco la oportunidad de estar aquí para traer unas reflexiones sobre las relaciones entre los pueblos indígenas amazónicos y el Estado, a partir de un intento de desconstrucción de la noción de mestizaje. En la medida en que la noción de mestizaje es uno de los proyectos de los Estados-nación latinoamericanos, incluyendo el Estado-nación peruano, a través del cual las relaciones de género se vuelven parte del proyecto de Estado-nación, justamente puesto que la noción de mestizaje incluye la noción de relaciones sexuales entre hombres y mujeres que van a ser productivas y que van a permitir justamente nuevas generaciones de mestizos. Ahora, ¿qué significa este mestizaje? ¿Y de qué manera una desconstrucción crítica de las nociones de género hace parte de las contribuciones que la antropología puede traer para comprender las diferentes voces que se expresan por detrás de las nociones de mestizaje actualmente vivenciadas en el Perú, ya sea por los grupos de la famosa Sociedad Nacional, quienes son estos miembros de la Sociedad Nacional, o por los miembros de los grupos indígenas, de otros pueblos, como los pueblos afro o los pueblos descendientes de los chinos y japoneses. Entonces, mi propuesta aquí es pensar la manera como el género y la sexualidad hacen parte de un proyecto de Estado-nación que tiene un fundamento histórico. Por lo tanto, si nosotros queremos comprender las relaciones de género y sus implicancias para pensar en el mestizaje, siempre tenemos que tener en mente una perspectiva histórica. La noción de mestizaje supuestamente significa un encuentro de diferencias, pero lo que está sobreentendido es que este encuentro de diferencias va a llevar a la dominancia de uno de los aspectos, y en particular se podría decir a un blanqueamiento de la raza, que es uno de los motivos, podríamos decir, cruciales que fueron desarrollados en el siglo XX, tanto en el Perú como en los otros países latinoamericanos. O sea, detrás de la noción de mestizaje está una noción de dominación racial y de exclusión y de, a futuro, eliminación del otro. Al mismo tiempo, esta noción de mestizaje viene con imaginarios sexuales sobre la disponibilidad de las mujeres para someterse justamente a este proceso de mestizaje. Los estudios históricos en el caso de la Amazonía han sido relativamente pocos. Tenemos, por ejemplo, el estudio de Mota sobre el imaginario actual que las personas que no pertenecen a la Amazonía tienen de las mujeres amazónicas de las ciudades, ¿no? Esta idea de que se trata de mujeres particularmente ardientes, ¿no? Y lo que Mota muestra es que este imaginario es el producto de la historia de la colonización de la Amazonía y en particular del boom del caucho y de sus efectos sobre las familias indígenas y las familias de migrantes, la manera como éstas se relacionaron justamente para producir nuevos cuerpos mestizos que están marcados por ese imaginario del ser ardiente. Entonces, la perspectiva histórica es importantísima y también es importantísima una perspectiva cultural, comprender lo que significa el mestizaje para los pueblos indígenas, que evidentemente no tienen los mismos significados que para las personas que están liderando los proyectos de nación desde las ciudades, en particular desde la capital. Existen en los pueblos indígenas una apertura a la alteridad, un deseo del otro. Y este deseo del otro hace parte de las prácticas, de las relaciones de género, de los encuentros sexuales y también de las prácticas matrimoniales, que en muchos casos se expresan con nociones de mudanzas residenciales o de obligación de casarse con una persona que pertenece
a otro clan, a otro pueblo, a otro lugar. Entonces, nociones de mestizaje en el sentido de un apelativo a tener relaciones matrimoniales o relaciones sexuales con otros es un aspecto clave cultural de los pueblos indígenas amazónicos. Pero este mestizaje es totalmente diferente de aquel mestizaje que es promulgado a partir del proyecto de los Estados-Nación. Entonces, nosotros como antropólogos, sugiero, podríamos contribuir a una desconstrucción crítica de un discurso hegemónico sobre el mestizaje concebido desde el Estado-Nación para poder incorporar una multivocalidad, ¿no? Y comprender los diferentes puntos de vista sobre el mestizaje a partir de los pueblos indígenas. Para esto me parece que es muy importante comprender el tránsito actual y también los tránsitos históricos que han acontecido en las zonas del interior del bosque, las comunidades indígenas y las ciudades. Y es necesario invertir la relación. Las ciudades de la Amazonía no son centros, sino fronteras. Las ciudades surgen como fronteras. Y esa acción de la frontera es importante para comprender cómo las ciudades son también encuentros de mestizajes, pero mestizajes vividos desde una perspectiva amazónica y a partir de la historia del lugar, de sus conflictos y también de intereses que responden a percepciones culturales múltiples. La frontera es un lugar que es plenamente habitado. Y en ese sentido me inspiro bastante de las propuestas de la antropóloga chicana Andanzúa. Ella es una migrante mexicana a los Estados Unidos y ella se considera ella misma como una encrucijada, es decir, un punto de encuentro, una frontera viva. Esa frontera, ella nos dice, no es un lugar de pasaje, no es una liminalidad. Es un lugar donde se está viviendo el encuentro, donde se está viviendo ese mestizaje y donde las diferencias no se resuelven en crear una unidad homogénea, sino en vivir la diferencia en su plenitud y tanto que diferencia. Entonces, ahora para terminar, quería comentar o hacer algunas propuestas metodológicas sobre cómo alcanzar, desarrollar una aproximación respetuosa al tema del género y la sexualidad con relación a una desconstrucción crítica de las nociones de mestizaje, operativas actualmente en Perú y en particular con respecto a los pueblos indígenas de la Amazonía. Entonces, antes que nada, yo creo que es eso, que es comprender la noción de la frontera, ¿no? Y el mestizaje no como movimientos que imponen una unidad, un blanqueamiento o una homogeneidad de las poblaciones, sino como un movimiento que crea nuevas diferencias. En ese sentido, el mestizaje y la ciudad como frontera, como lugar de mestizaje, como lugar de encuentro, no son síntesis, no son conjunciones, sino son lugares de encuentro que generan nuevas divergencias, nuevas diferencias. Es a partir de esos encuentros que las diferencias se multiplican, no se aniquilan, no se armonizan, sino al contrario, se multiplican. Y eso es lo interesante. Yo creo que nuestra contribución como antropólogos es pensar en eso. Metodológicamente me parece que acceder a las narrativas, es decir, a la manera como diferentes personas, en particular de los pueblos indígenas, hombres, mujeres, o personas que se sitúan en nuevos tránsitos, en nuevos encuentros de género y de sexualidades, poder comprender la manera como ellos se expresan, como ellos narran su perspectiva de mestizaje.
ya sea a través de la experiencia de la vida cotidiana o de los sueños. Los sueños son una dimensión etnográfica muy importante para poder acceder, me parece, a esas percepciones críticas del mestizaje hoy en día. De esta manera, yo espero que podamos, no como un proceso de eliminación de las disyunciones, sino como un proceso de justamente enriquecimiento de las diferencias. Yo quería decir que para todo esto es muy importante la noción del respeto, el respeto del otro, tanto en su cuerpo como en sus expresiones, ya sea a través de la palabra o expresiones artísticas. Y tal vez sea mucho más conveniente que este tipo de exploración del género, de la sexualidad y una aproximación crítica al mestizaje sea realizado como una autoantropología. Es decir, que quienes lleven a cabo ese proyecto sean los propios pensadores de los pueblos indígenas, ya sea a través de cursos de antropología o a través de otros modos de reflexión y otros modos para compartir su pensamiento, como por ejemplo a través de las artes plásticas o a través del canto, a través de otras formas de comunicar este proceso reflexivo. Me parece que la autoantropología es algo que debemos fomentar y es algo que está permitiendo, yo creo que reconstituir la disciplina antropológica desde su interior. Lo digo a partir de nuestra experiencia en el Museo Nacional, ahí con João Pacheco, donde desde hace ya varios años tenemos estudiantes indígenas que han permitido realmente renovar enteramente las relaciones entre los profesores y los alumnos, así como los temas que están siendo desarrollados. Tenemos en el Museo Nacional un alumno que es alumno de João Pacheco, que es un alumno quichua canelos del Ecuador, que él mismo está desarrollando, por ejemplo, un estudio crítico sobre las sexualidades en su pueblo. Me parece que este proceso de fomento de la autoantropología es un camino apropiado para respetar la diferencia del otro y evitar caer en el sensacionalismo que a veces los estudios de la sexualidad o los estudios de género pueden acarrear. Menciono el caso de ese estudiante indígena, pero quería decir también que en el Museo Nacional tenemos varios otros casos de personas que están interesadas en comprender justamente el pensamiento y la práctica de los pueblos indígenas sobre relaciones de género y sexualidad, incluidas en los procesos históricos de mestizajes y creaciones de nuevas diferencias. Entonces, espero que esta pequeña participación haya podido ser escuchada a través de la tecnología, de la que tengo disponible aquí en casa. Para mí es un gusto. Y de esta manera espero haber podido fomentar una antropología multivocal y dialógica en la que todos nosotros podamos participar para poder descolonizar nuestras imágenes, nuestros imaginarios arraigados sobre nuestra nación, el Perú, sobre los procesos históricos de construcción de sus poblaciones y también sobre las relaciones políticas que nos unen a nosotros con otros mundos y con otras dimensiones del cosmos, de las cuales muchas veces no estamos o pretendemos no estar atentos. Pero yo creo que en el caso de los pueblos amazónicos, justamente esta dimensión cosmopolítica con el otro es importantísima para integrarlas en los estudios tanto culturales como sociopolíticos. Muchas gracias.